os invito a que abráis vuestras Biblias conmigo en el libro del profeta Amós, capítulo 9. Es un profeta, uno de los profetas pequeños. Hoy quiero compartir con vosotros algo que ayer estaba meditando en casa y que el Espíritu del Señor ha hablado en mi corazón para compartir. Quisiera hablar con vosotros hoy sobre un tema que es restaurado para vivir lo mejor de Dios. ¿Cuántos aquí desean vivir lo mejor de Dios? Hombre, yo quiero vivir lo mejor de Dios. ¿Cuántos aquí están convencidos que Dios tiene algo muy bueno para mi vida, para tu vida en esta mañana? Amén. Aunque a veces no entendamos, Dios siempre tiene lo mejor. Amén. El libro de Amós, capítulo 9, está así. Es una visión que Amós tuvo. Vi al Señor de pie junto al altar y él dijo: golpea los capiteles de las columnas para que estremezcan los umbrales y que caigan en pedazos sobre sus cabezas. A los que queden los mataré a espada, ni un solo escapará, ninguno saldrá con vida. Aunque se escondan en lo profundo del sepulcro, allí los sacará mi mano. Aunque suban hasta el cielo, de allí los derribaré. Aunque se oculten en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los atraparé. Aunque de mí se esconda el fondo del mar, allí ordenaré a la serpiente que los muerda. Aunque vayan al destierro, arriados por sus enemigos, allí ordenaré que los mate la espada, para mal y no para bien. Fijaré en ellos mis ojos. El Señor omnipotente, el Todopoderoso, toca la tierra y ella se desmorona, sube y baja la tierra como las aguas del Nilo, el río del Egipto, y se enlutan todos los que en ella viven. Dios construye su excelso palacio en el cielo y pone su cimiento en la tierra. Llama las aguas del mar y las derrama sobre las superficies de la tierra. Su nombre es el Señor. Israelitas, ¿acaso ustedes no son para mí como cusitas? ¿Acaso no saqué del Egipto a Israel, de Creta a los filisteos y de Kir a los sirios? Afirma el Señor. Por eso los ojos del Señor omnipotente están sobre el reino pecaminoso. Borraré de la faz de la tierra a los descendientes de Jacob, aunque no del todo. Daré la orden de zarandear al pueblo de Israel en todas las naciones, como zarandea la arena en una criba, sin que caiga a tierra ni una sola piedra. Morirán a filo de espada todos los pecadores de mi pueblo. Todos los que dicen, no nos alcanzará la calamidad, jamás se nos acercará. Ahora, versículo 9. Yo quisiera hacer aquí la lectura en otra versión, la versión Reina Valera, que está así. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí viene días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Amén, amén. Vamos a hacer una oración. Sí, Señor, te damos las gracias por esta palabra. Somos agradecidos, Señor, te somos agradecidos porque tenemos esta palabra en nuestro idioma, podemos leerla con
libertad aquí en este lugar y saber que tú te haces presente aquí en este lugar, en esta mañana, Señor. Aleluya, bendito sea tu santo nombre, Señor. Te pedimos no queremos te pedir por esta palabra, te pedimos, Señor, por nuestras vidas en este lugar, para que nuestros corazones sean, oh Señor, una tierra fértil. Sí, Señor, una tierra que esta buena semilla caiga y pueda prosperar, pueda producir el 30, el 60, el 100 por uno, de acuerdo con tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, la autoridad del nombre de Jesús de Nazaret, rechazamos, reprendemos todo espíritu ladrón, todo espíritu que se presenta, que hace comparecencia para quitar, para robar la semilla que es tu palabra. En el nombre de Jesús, liberamos una palabra de orden, fuera de aquí ahora, en nombre de Jesús. Y declaramos que este ambiente, que esta atmósfera sea saturada, llena por tu presencia, Señor. Y que tu Espíritu Santo, oh Señor, obre de una manera increíble, poderosa, en este lugar, en este local, para gloria, para honor de tu santo nombre, Señor. Así te lo pedimos, te oramos en el nombre de Jesús. Amén. Como ya os dije, el tema en esta mañana es viviendo lo mejor de Dios. Y yo pienso que es el deseo de Dios para su pueblo, que vivamos lo mejor. ¿Y lo que es lo mejor? ¿Cuál es el concepto de lo mejor que tenemos? Hay un libro en portugués que está escrito en inglés, no sé si está escrito en castellano, que dice que el bueno es enemigo del óptimo. Del excelente. No sé si está en esta, que a veces nosotros nos contentamos con bueno cuando Dios tiene algo excelente para nuestra vida. Amén. Y según el texto que hemos leído en esta mañana, estamos hablando de un tiempo en que las bendiciones parecen ser una constante en nuestra vida. Fijaos en el texto, versículo 3 está así: afirma el Señor, en los cuales el que ara alcanzará al segador, y el que pisa las uvas al sembrador. Los montes destilarán vino dulce, el cual correrá por todas las colinas. Amén. El texto nos da una idea de qué, de algo que está continuando, así. Sigue. Ayer yo llamé a Manolo y hablé con Manolo. ¿Cuándo es la época que nosotros sembramos aquí en Galicia? Y Manolo me dijo, mira, pastor, hay dos épocas que la época de julio, junio, y hay que me ayude con una época que es húmeda y una época que está más seca, una cosa más o menos así. Hay dos tiempos, una época donde se siembra el maíz y la otra época que se siembra otro tipo o se puede hacer los mismos dependiendo de cuál sea la cosa. Pero la época de la cosecha de la uva es cuando es. Septiembre, octubre, de acuerdo cómo van las cosas, cómo anda la cosa tal. Y ya se empieza, cuando se empieza a hacer la cosecha, ya también se empieza a hacer producir el vino, tal. A veces sí, ya se compra la producción, o quien no produce, o quien ya las tiene, empieza a producir. Pero aquí Dios está hablando de algo. Está hablando un lenguaje que la gente entienda, comprenda, ¿no? Y de un periodo que está continuado. Pero alguien puede decir, oye, ¿pero será que esto es posible en la vida cristiana? ¿Será que nosotros podemos vivir esto en nuestra vida? Porque lo que he vivido, lo que estoy viviendo es exactamente lo contrario. Parece que vivo una paliza constante. Hay gente que puede decir así. Cuando parece que estoy empezando a levantarme, ¡bum!, otro golpe, otra paliza. Pero yo pienso que aunque pasamos por momentos difíciles, podemos experimentar las bendiciones de Dios en nuestra vida de una manera constante. Amén. Dios siempre está pronto, está preparado, está listo para nos bendecir. No estoy hablando de un triunfalismo. No estoy hablando tampoco de una teología de prosperidad, que muchas veces escuchamos ahí que el creyente
siempre está a mil maravillas y que no ocurre nada, y que si está ocurriendo algo de raro es porque estás en pecado. Hombre, nosotros sabemos que no es así, que Dios, que todos nosotros, Jesús mismo nos ha dicho que en el mundo tendremos aflicciones, ¿sí o no? Pero lo que deseo deciros esta mañana es que nosotros podemos disfrutar de la bondad, de la misericordia de Dios. A mí me encanta cómo el salmista termina el Salmo 23. ¿Cómo termina? La certeza que le abre, que él tiene en su corazón. Que la bondad y la misericordia seguirán así cuando está el día soleado. Hombre, si viviera en Galicia, tal vez no, ¿eh? O cuando tiene las cosas, las cuentas pagadas. No, ciertamente que la misericordia nos seguirán cuando. Todos los días. A mí me gusta orar, Señor, gracias por haber despertado y saber que tu misericordia y tu bondad está aquí para empezar el día conmigo. Qué maravilloso, qué tremendo. Es saber que podemos tener esta convicción. Que aunque las cosas, porque hay días que nos da ganas de volver para acá y empezar el día de nuevo, ¿no? ¿Sí o no? Eso ocurría conmigo. Y hombre, parece que nada sale correcto, nada no conseguimos y la sensación que tenemos es que tenemos que resetear el día y empezar de nuevo, como hacemos con los ordenadores, cuando las cosas están lentas, ¿no? Están lentos, ¿no? Pero hay algo que me llama la atención cuando leo ese texto, es que Dios habla de un proceso de restauración. Está hablando aquí, el texto, el versículo 11, 12 está así: en aquel día levantaré la choza caída de David, o el texto que leemos en la versión Reina Valera, el tabernáculo de David. A mí me gusta más de esta versión. El tabernáculo de David. Y repararé sus grietas, restauraré sus ruinas y reconstruiré tal como era en días pasados, para que ellos posean el remanente de Edom, todas las naciones que llevan mi nombre, afirma el Señor, que hará estas cosas. El profeta está hablando de un proceso de restauración que el propio Dios se encarga de hacer. Y antes que nada, para poneros en contexto, quisiera daros un breve panorama de lo que es Amós. Tal vez alguien aquí esté pensando, mira, no sabía que había este libro en la Biblia, Amós, pero ahí está ahí. Y hay una historia. ¿Quién era Amós? Amós era nativo de una ciudad que se llamaba Tecoa, localizado más o menos 18 kilómetros al sur de Jerusalén, cerca del desierto. Y era un boyero, cuidaba de ganado, y cultivador de sicómoros. Pero Dios lo sacó de esas actividades para que proclamara su verdad. En casa podéis leer el libro, está en capítulo 7, verso 15, está allí, él habla sobre esto. Y fue justo a Betel, la capital del reino del norte, donde estaba allí, localizada a 16 kilómetros al norte de Jerusalén. Y la ruta principal a lo largo del terreno montañoso, o sea, la gente pasaba por ahí. Y era un centro comercial de la época, un local que estaba bien ubicado. O sea, sacó donde estaba para ir ahí en la zona esta donde estaba la gente. Y Betel era conocido como un centro de idolatría, de inmoralidad. Me acuerdo cuando se dividió las tribus de Israel, que se formó en 2 reinos. El rey puso Betel porque estaba preocupado que la gente marchase para Jerusalén. En Jerusalén estuviese allí y dejase de estar, y la gente fuese alejando y causase un problema político. Y puso un altar en Betel. Y Dios levantó varios profetas para proferir, para decir que aquilo estaba malo. Y Amós es alguien que está muy enterado de las condiciones del mundo. Porque la idea que tenemos cuando leemos la Biblia es que la Biblia es un libro rural. Que la gente está en el campo, todo el tiempo trabajando, y que como si fuera una gente tonta, parva. Y así mucha gente a veces tiene la idea de gente que está en el campo trabajando, pero cuidado, ¿eh? Cuidado. Pero Amós era alguien muy enterado de las condiciones del mundo. ¿Y por qué podemos decir esto? Porque cuando escribe está
declarando las palabras que Dios habla a respecto de las naciones, él conocía el trasfondo, el mundo que había en aquella época. Y ojo que no había Google, ¿ven? No había internet para estar buscando, para saber lo que hay. Pero sabía, conocía las cosas. Y identificó exactamente la culpabilidad de cada una de aquellas naciones. ¿Cuál era el pecado de cada una de aquellas naciones? Alguien puede decir, mira, pero pastor, pero también fue una revelación de Dios. Sí, por supuesto. Pero también Dios actúa a través de algo que nosotros conocemos también. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Siguen conmigo? ¿Están ahí? Muy bien. Y Amós rehusó a ser clasificado como los profetas, porque en la época de Amós habían profetas que estaban en la corte, que eran pagados para profetizar. Pero Amós dijo, yo no soy profeta ni hijo de profeta. O sea, no soy pagado para ser profeta. Yo fui llamado por el Señor. Tenía una convicción, una certidumbre sobre su llamamiento. Y a mí me encanta estar con personas que tienen la certeza, saben para lo que vinieron, saben por qué están allí. Y nos da sentido de dirección, ¿sí o no? Porque si hay una cosa que es terrible, estar al lado de alguien que no sabe para dónde va. ¿Y dónde va? No lo sé, estoy aquí, mirando. Es que llueve, ¿no? Sí. Y la conversación siempre es, llueve y hace sol. Y hoy hace sol, mañana llueve. Y de la próxima semana llueve y hace sol. Hombre, no tiene otro asunto, otro tema. Pero Amós era alguien que era alguien llamado por Dios y sabía para lo que venía. Y para así andar un poco más rápido, el libro de Amós está escrito en un lenguaje claro, fuerte y dramático. Él era un profeta que habla de las injusticias. El mundo que vivimos hoy hay injusticias. ¿Qué os parece? ¿Sí o no? Pastor, ¿cuánto es injusticia? Pero en los días de Amós que vivía, había muchísima. La gente estaba viviendo en casas muy bonitas, muy aparelladas, muy bien providas de tecnología para aquella época, mientras había otras personas que pasaban fatal, y estas personas habían construido su patrimonio en cambio de explotar la gente. ¿Conoce gente que ha crecido su patrimonio explotando a los otros? Sí, hombre. Pero Dios da una palabra tremenda a Amós. En el capítulo 5, verso 24, Él dice así, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como una corriente inagotable. Era alguien que tenía un discurso un poco político, parecía un poco como lo de Podemos, pero no es Podemos, ¿vale? Pero tenía un clamor que no era apenas político, pero el deseo de Dios para aquella nación. Amén. Y aquí Amós habla de una manera clara, y como nosotros, que tiene el deseo de bendecir su pueblo. Y yo pienso que habla de días que van a llegar. En aquellos días, así habla el texto que leíamos en esta mañana, ¿no? En aquellos días, no está así, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Habla de un proceso de restauración. ¿Qué es esto? Restaurar el tabernáculo de David. Pastor, ¿qué es que quiere decir con esto? La primera cosa que necesitamos entender es lo que era la tienda de David. Vosotros acordáis de David. ¿Quién era David? David fue un rey, ¿no? Pero era alguien conocido con un deseo profundo que tenía de ¿qué? ¿De hacer o qué? De adorar al Señor, alabar al Señor. Los salmos que tenemos, varios de los salmos que tenemos son salmos de David. Alguien que tenía una preocupación con las cosas de Dios. Fue David que empezó con la idea de construir ¿qué? El templo. Y tenía ganas de construir el templo. Y llamó a su amigo, profeta Natán, mira, yo estoy así, tal, ilusionado de construir templo y tal. Y Natán, viendo la ilusión de David, sí, vete, construye, va a ser bendición y tal. Hasta que Dios dijo a Natán, vuelve y diga que no es él que va a construir el templo. ¿Estaba correcta la motivación de David? Sí, pero no era él. No era David que iba a hacer esto.
Pero David había construido algo que marcó la vida de la nación. Era una tienda grande, una carpa grande, donde él puso varias personas que estaban en turnos adorando interruptamente, no sé si esta palabra, sin interrupción. Había un culto constante al Señor. Había turnos, personas que se turnaban, levitas que estaban allí trabajando, músicos, había un cuadrante y la gente trabajaba allí y había porque querían que el Señor tuviera un lugar especial en la nación de Israel. Qué tremendo esto, ¿no? Y con la inauguración del templo, la tienda ya no hacía más sentido, ¿no? Ahora ellos fueron para el templo. Salomón sigue todo el esquema que su padre había establecido. Pero una cosa que me llama la atención cuando Dios está hablando de ese proceso de restauración, Dios no está diciendo que va a restaurar el templo. Lo que Dios va a restaurar aquí, el tabernáculo de David. ¿Y por qué Dios está diciendo que va a restaurar este tabernáculo? Porque sabe lo que representaba en la vida de la nación de Israel el tabernáculo. Solo un paréntesis aquí. Hace algunos años en Brasil, en Sudamérica también, en varios países de Sudamérica, algunas iglesias empezaron un movimiento de adoración continua. No sé si vosotros he leído alguna cosa sobre esto. Iglesias que hacían turnos de adoración, un culto de 24 horas, en que la gente se quedaba turnando allí durante 24 horas haciendo culto al Señor. Una vez al año, o así, pero hacía a veces con una iglesia, varias iglesias de un determinado lugar, hacía también esto también. Que está bien, que está bonito, no está mal. Pero yo pienso que no todos tienen esta disponibilidad para hacer esto, ¿no? Porque todos tienen que trabajar, tienen su trabajo, tienen sus ocupaciones, sus tareas, tal. Pero yo entiendo que cuando Dios estaba hablando sobre restaurar esto, apunta para una adoración como estilo de vida. ¿Me explico? Algo que nosotros tenemos que tener como estilo de vida. No es algo restrito a un local de culto. Oye, pastor Denilson y Fernanda que son bendecidos porque viven por encima de la iglesia y pueden bajar la hora que quieran, tienen la llave. No, hombre, yo puedo hacer esto donde yo esté. ¿Sí o no? Porque la idea de templo, ¿cuál es la idea que vemos del templo en el Nuevo Testamento? Que nosotros somos ¿el qué? El templo del Espíritu Santo. Es decir, que delante de varias propuestas que me son ofrecidas, yo he decidido en serio dedicar mi vida al Señor. Esto representa no apenas tiempo, pero representa mis fuerzas, mi dinero, mis talentos, todo mi ser al Señor. Estamos hablando de exclusividad. Amén. Y adoración como estilo de vida habla de exclusividad. El problema es que a veces nos olvidamos de esto. No basta estar aquí en la iglesia, no es apenas. Nosotros recibimos una cultura católica que el día de culto de misa, que es donde se celebra el cuerpo de Cristo, que es uno de los significados de la palabra misa también, celebración del cuerpo. Discrepa un poco de esta idea, pero que estamos allí, pero discrepa un poco de esta idea, porque nosotros aquí no venimos a culto al cuerpo que está en el pan, porque nosotros sabemos que el pan representa el cuerpo de Cristo, pero no es el cuerpo de Cristo. Amén. Pero que la gente solo va el domingo a la iglesia y que solo puede vivir y disfrutar de la presencia de Dios el domingo, como el niño que estaba orando con la madre por la noche cuando iba a se acostar y habló: Señor, muchísimas gracias por este domingo, por haber ido a la iglesia y hasta el próximo domingo. Porque la idea que tenía en la cabeza es que solo iba a estar con Dios el domingo siguiente. Pero no, nosotros podemos disfrutar de la presencia de Dios. Esther y Carlos pueden disfrutar de la presencia de Dios dentro del camión. Sí. Suso puede disfrutar de la presencia de Dios en la furgoneta, mientras esté haciendo sus recados y su trabajo. Mila puede disfrutar la presencia de Dios mientras está con Adrian, en casa, cuidando. ¿Sí o no?
Y así va. Ronaldo puede disfrutar de la presencia de Dios mientras esté haciendo repartiendo. Sí, no. Antonio puede disfrutar de la presencia de Dios dentro de Citroën. Mientras esté haciendo su trabajo. Porque mientras está haciendo lo mejor, está haciendo no solo para los dueños de la empresa, está haciendo para el Señor. Porque la Biblia nos enseña que todo lo que hacemos al Señor. Lisbeth puede estar haciendo cuando está haciendo los recados por la calle, en la rúa, haciendo las cosas, ¿no? ¿Sí o no? La madre puede hacer Hani puede hacer cuando está cuidando de Alexandre. El problema es que a veces nos pone una carga tan pesada sobre nosotros, que no nos sentimos dignos. Porque el concepto religioso que recibimos es que tenemos que estar haciendo algo que esté conectado con el sentido religioso. Hombre, también puede estar haciendo cuando está limpiando aquí la iglesia. Como a veces veo aquí Camila, otras que Josie, que está por ahí, que no estoy viendo ahora, que está limpiando a veces. O sea, es un estilo de vida. Amén. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque el pecado, la manera como a veces nos involucramos con las cosas de este mundo, con las cosas de este sistema, nosotros nos perdimos, nos olvidamos que Dios nos llamó para ser un tabernáculo continuo de adoración al Señor. Amén. Y esto es posible, Denilson. Sí, es posible. Se puede vivir. Se puede vivir una vida exclusiva al Señor. Alguien puede decir, mi vida pertenece al Señor. Alguien puede repetir, mi vida pertenece al Señor. Soy exclusivo. Soy de Él. Amén. Gloria a Dios. La segunda cosa que Dios habla aquí en ese texto es que va a reparar sus grietas. ¿No está así en el texto? Y cerraré sus portillos. Pero hay otra versión que está grietas. Y yo pienso que la manera como el pueblo se relacionaba con Dios revelaba que había ¿qué? Grietas. ¿Qué son grietas? Son fisuras. A veces yo estoy escuchando los comentaristas de fútbol hablando, mira, este equipo no hay fisura, ¿eh? O sea, es un equipo compacto. El balón no llega la zona de ataque porque la defensa está compacta, o el centrocampo, el medio del campo está allí, está coheso, está tal. Son eficientes tanto en la defensa como en el ataque. En la articulación, el planteamiento, está muy bien hecho. Y yo pienso que un edificio que tiene una gran cantidad de grietas, ¿qué os parece? Corre peligro, ¿no? En algunos casos, o riesgo hasta de que se caiga. Y creo que también podemos traer alguna aplicación para nuestras vidas, ¿eh? ¿Será que hay grietas en nuestro relacionamiento con Dios? ¿No que puede provocar grietas o qué son estas grietas en nuestro relacionamiento con Dios? A veces porque Dios no nos contesta de la manera como queremos, o en el tiempo que deseamos. Esto nos debilita nuestra fe. Y pensamos, oye, ¿cuánto tiempo he gastado mi tiempo pidiendo esto y Dios no me contesta? A ver que Dios no está interesado en hacer esto y tal vez, hombre, muy malo. O recibimos una información de cómo debemos hacer esto para alcanzar esto que de verdad no es la información correcta. Y nos aferramos a esta información y nos frustramos porque esta información no genera en nosotros lo que deseamos. ¿Me explico? Y nos quedamos frustrados. Y esto debilita nuestra fe y nos metemos en una rutina de vida cristiana en que la cosa se vuelve pesada, cargada. Y ya empezamos a absorber todo lo que el sistema de fuera nos enseña. Ojo que nuestra pelea, la Biblia nos dice, Juan capítulo 1, Evangelio de Juan,
Evangelio, no, la primera carta de Juan, me parece capítulo 2, que nuestra pelea no es que nosotros tenemos una pelea contra la soberbia de la vida, contra concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Nosotros luchamos contra nuestra propia carne, ¿sí o no? Contra el sistema que está ahí fuera, ¿sí o no? ¿Y contra qué más? El diablo, sus hostiles, que están por ahí. Pero nuestro relacionamiento puede tener grietas. ¿Será que hay grietas en cuanto a nuestra confianza en las promesas de Dios? ¿Será que el nivel de confianza en las promesas de Dios sigue en alta o ha bajado? ¿Será que hay grietas en nuestro relacionamiento? Hablamos del relacionamiento vertical, pero hay también un relacionamiento que horizontal. ¿Y estamos hablando de qué? ¿De relacionamiento con quién? Con el hermano, con el prójimo. Acordaos que en la vida cristiana tenemos esto, suele ocurrir esto. Y yo pienso que algo que debemos hacer para que nuestra vida no se convierta en un edificio en ruinas es identificar dónde están las grietas. Señor, enséñame. Y permitir que Dios haga una restauración completa. ¿Cuántos en esta mañana desean una restauración de Dios en su vida? Yo deseo. Yo necesito una restauración. Tempos en tiempos necesito que Dios venga y haga una restauración en esta carne, en este edificio. Y el Señor tiene en su proyecto de restauración la reparación de grietas. Pero sigue, Él está así. Y repararé sus brechas y levantaré sus ruinas. El Señor sigue diciendo que las ruinas están en su proyecto de restauración. ¿Y qué nos habla las ruinas? Las ruinas nos hablan de algo que sobró, se perdió. Yo os comenté que ahora cuando estuve en el retiro de pastores, fuimos a Cartagena y fuimos a visitar un teatro romano que está preciosísimo, algo increíble. Quedé así impresionado con la restauración. ¿Y cómo surgió? Porque este teatro estaba bajo el casco urbano, porque la ciudad fue construida encima, fueron construyendo así, ¿sabes? ¿Y qué pasó? Fueron construyendo y pararon de construir. La parte que se quedó allí un poco abandonada porque la gente fueron surgiendo barrios nuevos en la ciudad y aquella parte vieja fue quedando por allí. Y el ayuntamiento tuvo la idea de restaurar. Y cuando fueron a restaurar fueron descubriendo que había un tesoro allí. Un tesoro que era el teatro. Y piezas que estaban protegidas con el tiempo. La marca de que el imperio, uno de los mayores anfiteatros romanos, con una capacidad para 7,000 personas. ¿Sabe lo que es esto, hombre? Con una acústica impresionante. Que alguien que está en el palco allí abajo habla y la persona que está arriba escucha de una manera como si estuviera hablando por ese micrófono aquí. Increíble la capacidad. Pero es por lo general, cuando se habla de ruina, son restos de una civilización que vivió. Pero Dios está nos invitando a mirar aquí, hablando con el pueblo, mira, yo voy a levantaré vosotros de sus ruinas. Y está diciendo aquí, mira, hay algo en el pasado de vosotros que marcó y que quiero restaurar, voy a utilizar otra vez. Y a mí me encanta la gente que se dedica a restaurar. Hace poco el gobierno español recuperó unas monedas que estaban un galeón un buque de estos que había se hundido en la costa ahí y tal, y unas empresas de caza tesoros había tal, y el gobierno español consiguió recuperar todas esas monedas que estão sendo recuperadas en un museo en Cartagena. Estão pasando por un proceso de limpieza para dejarlas en la situación original. Un tesoro, una preciosidad, un trabajo de catalogar cada una moneda, de limpiarla tal, para dejarla en el estado original. Porque esta moneda sigue con, aparte del valor
económico, hay un valor ¿o qué? Histórico. ¿Sí o no? Y yo pienso que cada uno de nosotros tenemos un valor para el Señor. Tú tienes un valor para el Señor. Aunque el mundo no te valore, aunque las personas no te valoren, aunque no seamos valorados por las personas, Dios nos valora en la medida que somos, más ni menos. Y Dios está diciendo aquí que va a restaurar, que va a utilizar. Y esto tiene a ver con la siguiente promesa, que es necesario que se devuelva, que está ahí, lo reedificaré como en el tiempo pasado. Dios está devolviendo lo que era de antaño. Edificaré como en el tiempo pasado. El proceso de restauración del Señor está en la devolución de la gloria de antaño. Y yo pienso que una de las mayores crisis que vivimos hoy aquí en Europa es que, me refiero a la fe, es que la iglesia perdió la credibilidad por causa de los escándalos. ¿Sí o no? Que estuvo metida ahí durante siglos. Y si hay algo que es complicado para alguien que va a vender un producto, es llegar a una zona donde este producto está quemado. Mira, no me venga con esto aquí, hombre. Hombre, ya tengo ahí varias reclamaciones de esto ahí. Está puesto ahí, la estantería la gente ya no quiere más. Y la idea que tenemos es que el cristianismo es una, entre comillas, algo que está con la fecha de caducidad. Ya está caducado. Tuvo una importancia para una época, pero para hoy no sirve. Hace poco, voy a hablar aquí porque no está aquí. Dani me pidió una Biblia para llevar al cole, para regalar a una compañera de cole. Porque veía triste, veía tal, y me pidió, mira papi, yo quiero con el dinero de mi, si me da todo lo que tú me das, yo doy ¿cómo se llama aquí? Uma tanda ahí, tal. De mi dinero quiero comprar la Biblia y quiero regalar para la chica esta. Falei, vale. Y yo quiero escribir un texto para ella y voy a poner en anónimo tal y voy a entregarla tal. Y escribió para ella, oye, como escribió, te veo que estás intentando, se esforzando, mejorar tal, y que tú vas a leer este libro porque te va a hacer bien. Y empieza leyendo. Y me preguntó, mira papi, ¿y dónde la oriento para empezar a leer la Biblia? Empieza por Juan. Y tal, le puso la Juan, tal, le puso el papel dentro de la Biblia, tal. Él llegó al cole y llevó la Biblia. Y en el momento del intervalo del recreo, no, el intervalo, la merienda, tal, puso dentro de la mochila de la chica. Y después me dijo, mira papi, me quedé con miedo porque podría hacer una denuncia y tal, y alguna cosa, la directora, tal. Y la chica preguntó, ¿y quién ha puesto esto aquí? Y tal, y nada. Y después ella vino en secreto y habló con Dani. ¿Fuiste tú, Dani? Sí, fue yo. Muchísimas gracias, tal. Gracias por se preocupar conmigo. Pero puede quedarte contigo con la Biblia porque no resuelve mi problema. Y no quiso quedar con la Biblia. Y Daniel recibió la Biblia, pero llegó en casa y me dijo, mira papá, no he desistido. Pues seguir, aún tengo otras estrategias. Muy bien, hombre. Qué bien. Pero es un reflejo de esta generación. En muchos casos, ¿sí o no? Que no sirve. Pero nosotros estamos seguros que va a llegar un día, un tiempo, que Dios va a restaurar. Aunque España no tenga una gloria del pasado del Evangelio, pero de alguna forma, de alguna manera, de todos los modos, Dios tiene un deseo de hacer algo grande. Porque yo no estaría aquí. Porque yo estoy convencido que Dios tiene una gran obra para hacer aquí en esta nación. No estoy queriendo hacer comparaciones. No es algo para se comparar con Sudamérica, con Norteamérica, con Asia, que hoy experimenta un poderoso avivamiento. Pero Dios tiene algo especial para hacer aquí. Y a través de este tabernáculo que Dios está restaurando en mi vida, de estas ruinas que Dios está levantando, Dios también tiene para hacer algo nuevo. Y cuando hablo de algo nuevo, porque estamos ahí, el tiempo del pasado,
Y la gente tiene la tendencia de pensar que es que Dios va a hacer como hacía en el pasado las cosas. Sí, Dios puede hacer, sí. Pero yo pienso que Dios tiene cosas nuevas. A mí me gusta una frase que he escuchado de Pastor Samuel, que la mejor iglesia es la que está por venir. ¿Amén? La mejor iglesia es que está por venir. Hostia, pastor, pero la iglesia primitiva era una iglesia poderosa, pero tenía sus fallos, sus problemas. Las viudas quedaron desasistidas. Hubo lá un problema hasta que se levantó los diáconos para cuidar de ellas. ¿Sí o no? La gente estaba vendiendo las propiedades porque pensaba que Jesús iba a volver por aquellos días. Pero Dios tiene algo poderoso para hacer a través de su iglesia en estos días. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Amén. Y para concluir, para terminar, yo pienso que Dios tiene un deseo. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida en esta mañana? Yo pienso que Dios desea que sea restaurada en nuestra vida un estilo, una vida de adoración al Señor. Amén. Y yo pienso que hoy con internet tenemos la facilidad de poner una música cristiana por YouTube o por una radio de estas que funciona por internet, que está bien. Nosotros tenemos literatura y yo tengo un sueño de un día tener una biblioteca aquí en la iglesia que la gente pueda coger libros y tal, préstamo, y también una librería para que la gente pueda comprar libros y mejorar, fomentar la lectura, porque hay buenos libros que ayudan a nuestra vida cristiana, ¿sí o no? Pero es que Dios nos dé esa creatividad de cómo fomentar esto. Mi deseo en esta mañana es fomentar esto en tu corazón, es que esta semana tú salgas de aquí, de este domingo, pensando qué de diferente tú puedes hacer en esta semana para implementar, para fomentar, para crecimiento de tu vida espiritual. ¿Qué te parece eso? ¿Qué puedo hacer de diferente? Tal vez sea, no sé, se despertar 15 minutos antes de lo habitual, de lo corriente. Tal vez sea quitar tal tiempo que tú tienes, que a veces tú, mira, yo pienso que me quedo demasiado tiempo haciendo esto, yo puedo reducir esto y dedicar este tiempo para hacer algo que pueda fomentar un crecimiento de mi vida espiritual. ¿Sabe lo que me explico? Sí. ¿Qué puedo hacer? Pienso que Dios desea que identificamos las grietas que amenazan nuestro edificio, que necesitan ser reparadas esta mañana. Mira, Denilson, mira, pastor, tengo algo en mi vida que necesito reparar. Tal vez sea la manera como muchas veces me relaciono con las personas. Hay una cosa muy, muy peligrosa que es amenazador, que digo que es un veneno para la vida cristiana. Es la tendencia que la sociedad nos pone hoy de que cuando desahogamos, mejoramos. De verdad que a veces cuando desahogamos, mejoramos, sí. Pero desahogar necesita a veces venir acompañada de perdón. Si tú desahogas y no perdonas, vació y va a llenar de nuevo. ¿Sabe lo que digo? Hay un refrán en portugués que la gente habla así, pronto, falei. Pero se olvida de decir, sí, acabo de pecar también. Porque no sabe la consecuencia de lo que ha causado a través de lo que acaba de hablar. ¿Sabe lo que digo? Y Dios está nos llamando en esta mañana para reparar estas grietas. Nosotros como iglesia somos una comunidad terapéutica. ¿Sí o no? De cura, de sanación, de liberación. Y para terminar, Dios desea que tú sepas que Él tiene poder para reconstruir lo que está en ruinas. Sepas que Él tiene poder para devolver la gloria de Antonio. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos en esta hora y vamos a hacer una oración. Yo no lo sé lo que tú necesitas en esta mañana. Tal vez sea, pastor, yo necesito que mi vida de adoración sea restaurada. Ando en un vacío, ando en un desánimo, ando en una
De verdad que a veces pienso que hay algo orgánico, algo patológico, pero también pienso que hay algo espiritual. Y yo necesito de un gas, necesito de algo que me impulsione, algo que me dé caña. Tal vez alguien diga, un ansiolítico, pastor. No, un ansiolítico no te va a hacer esto. A veces tiene un efecto placebo, te engaña, parece agua con azúcar. Pero lo que tú necesitas es algo de verdad. Y Jesús tiene algo de verdad para ti, algo de verdad, esta mañana. El Señor está dispuesto en esta mañana a restaurar las grietas ahí que tú has identificado en esta mañana. No lo sé cuáles son las grietas que tú tienes ahí. Soy desorganizado, no sé organizar bien mi tiempo. Yo necesito que Dios me enseñe esto. Mira, pastor, yo tengo añoranza de los tiempos del pasado, cuando empecé, cuando nosotros aún estábamos allí en Vigo. Pela añoranza que tengo no es de las personas, es de la persona que yo era. Y la persona que yo soy hoy es completamente diferente. No para mejor, pero pienso que he empeorado. Y yo pienso que Dios tiene lo mejor para mí. Y cuando empezaste a predicar diciendo que Dios tiene lo mejor para mí y que yo necesitaba ser restaurado, yo de pronto identifiqué, soy esta persona que necesito ser restaurado para vivir lo mejor. Sea aquí, sea donde sea, yo pienso que tú tienes lo mejor para mí. Señor Jesús, nesta mañana, Señor, hemos escuchado tu voz. Tu Espíritu Santo nos habla de manera clara, de manera específica, de manera contundente en este lugar, Señor. Gracias, Señor, por este deseo que tú tienes en tu corazón, Señor. Que tengamos una vida de adoración restaurada, Señor. Perdónanos, Señor, cuando nos impresionamos con las estructuras, con el templo, con las formas, los modos, y nos olvidamos de la esencia. Nos olvidamos que tú buscas un corazón adorador. Oh Señor, como está escrito en tu palabra, hallé a mi siervo David. Que tú nos encuentres en esta mañana aquí, Señor. Siervos y siervas, gente dedicada, servidores, personas dispuestas a tener una vida de exclusividad para ti, Señor. Perdónanos, Señor, cuando nosotros intentamos compaginar nuestra vida con varias cosas, Señor, y te ponemos al margen, al borde del camino, Señor. Cuando tú tienes cuando el lugar principal, cuando el mejor lugar sería para ti, Señor. Ayúdanos nesta mañana, Señor. Te pedimos, Señor, por las grietas que hoy, a través de tu palabra, hemos identificado en nuestras vidas, Señor. Que ponen en peligro nuestro edificio, que ponen en peligro nuestra vida, Señor. Tiene misericordia, Señor. Señor, perdónanos, Señor, por nuestra falta de fe, Señor, a veces, Señor. Por nuestra ansiedad exagerada, por las veces que nos ponemos tan ansiosos que nos apresuramos a hacer y nos precipitamos en hacer las cosas y hacemos de nuestra propia manera, a nuestra propia medida y no hacemos caso a tu voluntad, Señor, no hacemos caso a tu voz, no hacemos caso a lo que tú tienes para nosotros, Señor. Ten misericordia nesta mañana, Señor. Oh Espírito Santo, tu estás aqui nesta manhã, oh Senhor, para restaura nesta manhã, Senhor. Oh Senhor, ajuda-nos, Senhor. Solo tu tienes poder para reconstruir lo que está en ruína, Senhor. A veces nuestro relacionamiento con las personas está en ruina. A veces nuestra propia autoestima está en ruina. A veces, Señor, son tantas cosas que están en ruina, Señor. Pero tú eres poderoso para levantar. Oh Señor, nuestro ministerio en la iglesia, Señor, está en ruina. Pero nosotros queremos ser levantados por ti nesta mañana, Señor. Y solo tú tienes poder para hacer esto, Señor. Para devolver la gloria de antaño, para devolver la gloria del pasado, Señor. Tú puedes hacer esto para a glória tuya, Señor. Levanta-nos, Señor.
Oh Senhor, para manifestar tu glória, para que tu glória seja vista através de nossa vida, seja aqui neste lugar, neste local onde nos reunimos, seja em nossa casa, seja em nosso trabalho, seja donde seja que tu nome seja glorificado, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Gracias por el privilegio, Senhor. Gracias, oh Senhor, por la oportunidade que tu nos dás, Senhor, nos concede de poder estar aqui nesta manhã, Senhor, e escuchar tu voz hablando em nosso coração. Estou convencido, Senhor, que tu estás fazendo uma obra poderosa neste lugar, Senhor. Senhor, e nadie e nada pode te impedir, Senhor. Sí, Padre, assim te oramos, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amém. Amém.